La crisis es a nivel mundial, también en Chile, la crisis de vivienda, dónde vivir por los precios, por lo caro que está el metro cuadrado, sobre todo en las zonas urbanas. Muchos hijos que tienen 25, 35 años siguen viviendo con los papás porque es imposible pagar arriendos carísimos también. Para conversar de esta realidad, estamos al teléfono con Luis Fuente, investigador principal de CEDEUS y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Luis, muchas gracias por recibir esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Quique, para ti y para todos quienes se están escuchando a esta hora en la radio. Oye, Luis, cuéntanos está complicado el famoso sueño de la casa propia, que era más un sueño que era de la clase media, y ahora está cada vez más complicado. Hemos conocido el aumento de nivel de los campamentos, el nivel de precio de los arriendos, gente que ya no tiene acceso a una ciudad que está bien saturada. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto de aquí a 10 años más? Bueno, Quique, efectivamente el sueño de la casa propia se estaba transformando lamentablemente en una pesadilla, y nada lamentablemente indica que esto cambie sustancialmente. Ahora, creo que es importante también considerar que este problema de asequibilidad a la vivienda, como se le denomina, no es solamente en Chile, sino que prácticamente en todo el mundo la gente está encontrando problemas para poder acceder a una vivienda, sobre todo una vivienda en propiedad. Sí, ¿y por qué tanto? ¿Cuáles son los factores que influyen en que esté ese acceso, que era un deseo bien universal, ahora ya más o menos se vea restringido y mucha gente ya está asumiendo que casa propia no va a tener? Sí, mira, uno no podría culpar solamente a una cosa respecto al tema del problema que tiene la gente para poder acceder a la vivienda, sino que hay múltiples factores. Por un lado, ¿cierto? Yo creo que uno de los factores más importantes tiene que ver con el aumento de los costos, el aumento del precio del suelo. Por ejemplo, hay que pensar que en Santiago, durante las últimas décadas, el aumento del precio del suelo ha sido en promedio un 10%. ¿Ya? También hay un costo en aumento en los materiales, sobre todo cuando se produjo escasez en la pandemia, y también hay un aumento en el costo de la mano de obra. Todo eso ha hecho que la vivienda crezca fuertemente, sobre todo en relación a el ingreso de los hogares, ¿cierto? Entonces se está produciendo una brecha cada vez más importante entre el precio de la vivienda y el ingreso de los hogares. Solamente para ponerte un ejemplo, por cada peso que aumenta el ingreso de los hogares, la vivienda aumenta en 4 pesos. Yeah. Entonces estamos viviendo una crisis súper importante. Y solamente otro ejemplo, Quique, por ejemplo, si es que la relación de precio-vivienda, ingreso familiar en el año 2010 era de 49 veces, hoy día supera las 100 veces. Entonces, esa brecha que se está produciendo entre el precio de las viviendas está creciendo cada vez más y nada indica que eso disminuya, ¿ya? Y entonces ahí hay un tema súper importante, y otros temas tienen que ver con noticias que recibimos ayer, por ejemplo, con el aumento en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que es también difícil que las familias puedan acceder mediante el crédito. Y también otro elemento importante para el acceso a la vivienda propia es el pie. A la familia, estamos viviendo una época de precariedad en el empleo. Por lo tanto, a las familias les cuesta, por un lado, ahorrar y por otro lado también tener la antigüedad que piden los bancos para poder ser beneficiario de un crédito hipotecario. Por lo tanto, podríamos decir que hay una especie como de tormenta perfecta. Sí, las tasas hipotecarias son las más altas desde mediados de diciembre del 2022. ¿Cuáles es que tú estás mencionando diversos factores? Hay factores que son estructurales también, ¿eh? La tasa podría ser coyuntural, digámoslo, pero por ejemplo el aumento del precio del metro cuadrado en las ciudades es prácticamente estructural en casi todo el mundo, ¿no? En las grandes capitales, digo. Efectivamente, el aumento en el precio del insumo básico de la vivienda, que es el suelo, aumenta debido al interés que tienen las personas por vivir en las ciudades, ¿ya? Estamos viendo lo que en el mundo se ha denominado la era urbana. Por lo tanto tenemos, sobre todo en China, en África, ¿cierto?, un crecimiento súper importante de la población viviendo en ciudades.
Y en otros lugares como en Europa, en Estados Unidos, tenemos un encarecimiento del precio del suelo con cifras récord que son bien impresionantes. O sea, en plena crisis, por ejemplo, de la pandemia, vimos un crecimiento del 10% de los precios de las viviendas, que es de cierta manera el salto más importante en los precios de los últimos 30 años. En Estados Unidos, por ejemplo, aumentó 17% en los últimos 12 meses y en Europa cerca del 6 o 7%. Entonces estamos viviendo un crecimiento importante del precio de las viviendas a nivel global, no solamente en Chile. Oye, ¿qué hacer con la política pública? Porque si este es un problema que ya más o menos tenemos asumido, hay que buscarle solución. Y no es fácil. ¿Qué se te ocurre a ti? Efectivamente, mira, tal como no hay un solo factor que incida, ¿cierto?, en este problema de asequibilidad de la vivienda, tampoco tenemos una bala de plata, porque tenemos que tener múltiples estrategias. Quizás en el caso de Chile, por ejemplo, una de las diferencias importantes del déficit habitacional que se genera hoy respecto al que teníamos nosotros, por ejemplo, a la vuelta de la democracia, es la heterogeneidad del déficit. O sea, no solamente tenemos un problema de acceso a la vivienda de los grupos vulnerables, sino que también tenemos cada vez más un problema de acceso a la vivienda de las clases medias, ¿ya? Entonces no podemos tener solamente una estrategia, sino que tenemos que diversificar las estrategias. Por un lado, evidentemente que hay que aumentar la inversión del Estado. Cada vez, ¿cierto?, la inversión en vivienda, en hacer ciudad, es menor respecto al crecimiento del PIB. Otro tema importante y fundamental, el tema del banco de suelo, ¿cierto? En la medida en que nosotros compramos suelo para el corto plazo, estamos incluyendo ya el aumento en el precio del suelo. Nosotros tenemos que pensar nuestra política de suelo, por ejemplo, para la vivienda de los próximos 15, 20 años. Entonces ahí hay un tema que es súper importante. También otro tema es que tenemos que diversificar los actores que intervienen en la generación de la oferta pública, no solamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los municipios, los gobiernos regionales, ONG. Entonces hay que multiplicar esos factores. Y también, mira, esto aquí que es una hipótesis que nosotros tenemos, es que hay un proceso de financiarización fuerte de la vivienda. ¿Qué significa eso? Es que la vivienda dejó de ser importante por su valor de uso, sino que hoy día se vuelve importante por su valor de cambio. Eso se ve cuando tú ves la propaganda inmobiliaria y antes decía viva aquí, hoy día dice invierta acá. Claro, entonces la vivienda en la plusvalía se transformó, claro, la vivienda se transformó en un objeto de inversión tanto desde instituciones financieras como de inversores hormigas. Entonces también hay un tema de gobernar, ¿cierto?, la política de la vivienda, no solamente desde el urbanismo, de la política habitacional, sino que también desde el tema tributario, ¿cierto? Hay demasiados beneficios para la compra de vivienda por inversión. Incluso el Ministerio hoy día creó un nuevo beneficio que es temporal, pero hay demasiados beneficios tributarios para la compra de inversión. Nosotros hicimos un cálculo hace poco tiempo y cerca del 50% de los departamentos nuevos que se vendían en Santiago se vendían a inversionistas. Entonces se da esta paradoja que se dio en España durante mucho tiempo, que hay vivienda sin gente y gente sin vivienda. Entonces es contradictorio desde el punto de vista de la política pública. Oye, y el tema de acostumbrarse a vivir arrendando, eso, y también que haya un fomento del arriendo como política pública, ¿tú lo ves plausible en el largo plazo o la gente sigue esperando su casa propia? Sí, yo creo que ante la urgencia en la cual nosotros estamos, yo creo que lo importante y como objetivo de la política pública tiene que ser la asequibilidad a la vivienda, tiene que ser que la gente pueda tener un techo, ¿ya? O sea, no necesariamente asegurar la vivienda propia. En el largo plazo, por supuesto, todas las personas van a tratar de tener una vivienda propia, pero dentro de la urgencia, yo creo que el arriendo es un instrumento súper importante para poder enfrentar el déficit habitacional y el problema que estamos viendo ahora. Pero ahí hay un tema también de que cuando tú analizas, por ejemplo, el arriendo, ¿cierto?, la relación entre los precios, nuevamente, entre el precio de arriendo y el ingreso de la familia, te topas con un problema también de asequibilidad, porque una parte importante de las personas gastan mucho más de lo recomendado en arriendo, que es el 30%, un tercio. Nosotros hicimos algunos cálculos, por ejemplo, también
y junto con déficit cero, y vimos que hay más de 650.000 hogares, ¿cierto? Que están gastando mucho más del 30% de sus ingresos en arriendo. En algunos casos, por ejemplo, es dramático. En el caso de Independencia, por ejemplo, solo un 19% de los arrendatarios gasta efectivamente un 30%. El resto, el 80% de quienes arriendan en esa comuna, por ejemplo, gastan mucho más del 30% de sus ingresos. Entonces, claro, se produce ahí un desbalance y una precariedad en la vida de esas personas bien terrible. Por lo tanto, es un tema ahí importante también. Sí, claro. Estamos conversando con Luis Fuente, investigador principal de CEDEUS y director del Instituto de Estudio Urbano, UC. Estamos hablando de la crisis de la vivienda como una crisis del siglo XXI que va a tender a acrecentarse. Esto es mundial, es una tendencia mundial. Estamos viendo también las soluciones. Bueno, y estábamos conversando de los arriendos, lo caro que están también los arriendos. Y por eso mucha gente, como lo comentaba en la introducción, hay gente de 30, 35 años que va a seguir viviendo con los papás mucho rato. Efectivamente, Quique, las personas ante esta crisis, ¿cierto?, enfrentan distintas estrategias o tienen distintas estrategias para enfrentar el problema de acceso a la vivienda. Algunos viven de allegado en la casa de los papás, otros optan por el co-living, que es lo que se denomina cuando varios núcleos familiares, ¿cierto?, o varias personas viven en una vivienda. Otros optan, ¿cierto?, por irse a un campamento. Entonces, las personas tienen que vivir en algún lugar y hay distintas estrategias que siguen para poder habitar la ciudad. Ahora, esto que el Estado tenga tanto terreno, que lo tenga votado, ¿no te parece que es un poquito irrisorio? Hay una idea ahora de política pública para que esos terrenos que son de ministerios, que son del ejército, que no sé qué más son, pasen también a ser un banco de suelo en el fondo. Efectivamente, Quique, a finales del gobierno anterior, ¿cierto?, se creó el Banco de Suelo Público, pero en un comienzo existieron muchísimos problemas para que las instituciones que son parte del Estado, como las Fuerzas Armadas, como el Ministerio de Bienes Nacionales, como algunos municipios, traspasaran el suelo al ministerio. No existían los mecanismos efectivos para poder hacer esos traspasos. Entiendo que se ha ido trabajando en ese banco de suelo, y se han ido regularizando esas normativas que nosotros teníamos para poder hacer los traspasos efectivos. Porque, como dices tú, ¿cierto?, llama mucho la atención que habiendo suelo público, sobre todo, por ejemplo, en el caso del norte de nuestro país, donde existen Antofagasta, por ejemplo, Iquique, donde hay una cantidad increíble de personas viviendo en campamentos, que se dé esta contradicción entre que el Estado es casi dueño, el Estado es dueño de casi todo el suelo que está en los bordes de esas ciudades, y haya cada vez más campamentos. Y eso, bueno, tiene que ver con esos problemas esos problemas, ¿cierto?, de traspaso de suelo, y también con el desarrollo de los proyectos, con el encarecimiento de los precios de los materiales, etcétera, todo lo que comentábamos en un inicio. Oye, Luis, te agradezco mucho este contacto. Bueno, Quique, muchas gracias.